Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Pan para Mayo. Hoy culminamos este análisis que hemos hecho al mensaje presidencial de Fiestas Patrias de Pedro Castillo en su primer año de gobierno ante el Congreso de la República. Un mensaje bastante pobre, por cierto, en cuanto a contenidos. Pues bien, básicamente, en resumen, Castillo hizo una serie de anuncios, de promesas, de números, y según entidades privadas, por ejemplo la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo el grupo de análisis 50+1, se calculan que las promesas de Castillo estarían, digamos, sumando entre los 11.000 y los 60.000 millones de soles. Promesas de diversa índole, desde incremento de sueldo, desde diversas obras de infraestructura que se van a hacer, diversos bonos que se van a repartir, diversas ayudas, beneficios, subsidios, entre otros temas. Lo cierto es que preocupa que se haya hecho esta mención de tantos números, considerando que, primero que nada, a nivel de cada ministerio, ustedes deben saber, hay un presupuesto, hay un pliego que se ejecuta cada año, y en este momento lo ejecutado de este año 2022 es bastante pobre. Entonces la pregunta es, ¿para qué le estás incrementando más dinero a algo? ¿Para qué estás ofreciendo más cosas si al final lo que tienes que ejecutar como ministerio, como portafolio, no lo estás ejecutando bien? La ejecución es muy baja todavía, está muy lenta. Y gran parte de ese gasto que ha ofrecido Castillo se va a ir al sector de educación, casi la mitad, por lo menos 5.000 a 6.000 millones de soles. Entonces obviamente hay un tema que hay que tomar en cuenta, un problema muy grave de baja ejecución presupuestal, y sobre todo estás incrementándolo con más promesas que son básicamente electorales, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. En fin, por un lado. Por otro lado, tenemos un grave problema también en el país. Tiene que ver con los fertilizantes para el agro. Ya hemos visto que estamos con problemas para adquirir urea, este fertilizante que es importante para el cultivo en el campo. Pues bien, ahora se está poniendo en jaque una tercera subasta o tercera compra, mejor dicho, de insumos para el agro, en este caso fertilizantes, debido a un tema que allí ha encontrado una irregularidad que ha encontrado la Contraloría. Y tenemos ya ahora otra vez una postergación. Y ante ello el gobierno se ve obligado a poner bonos para que los agricultores puedan cada quien comprar su fertilizante donde crean conveniente. Obviamente hay un gran problema de fondo y obviamente esto afecta a toda la población porque ya empezó la campaña agrícola en este mes de julio-agosto. Quiere decir que ya empezó la siembra y la cosecha en paralelo. Y esto corre hasta los siguientes meses, y la campaña y las lluvias empiezan, mejor dicho, ya en el mes de octubre. Por tanto, vamos a tener una muy baja productividad en el campo, y por ende esto va a perjudicar los cultivos, y esto obviamente va a provocar que los precios de los productos que cada uno de nosotros compramos en nuestras casas para consumir, tanto frutas, verduras, hortalizas, entre otros productos, vayan a incrementarse de precio porque va a haber poca oferta. Ese es el final de cuentas lo que va a ocurrir, y esto es por un tema de falta de planificación. Si se veía que esto ya estaba ocurriendo desde hace varios meses, ¿por qué no se tomó una previsión del caso? ¿Por qué no se tomó acción cuanto antes? ¿Por qué no se previó justamente que esto podría darse? Obviamente un problema de falta de tino, falta de cálculo de parte de las autoridades que tienen que ver con este tema importante que es la compra de fertilizantes para el campo. Y obviamente esto también tiene que ver con otros factores. De hecho, tiene que ver básicamente con que la guerra de Ucrania y Rusia también ha provocado en cierto modo un incremento de precios. Pero también es cierto que a nivel local hay importadores de urea que traen otros mercados. Pero lamentablemente alguien dijo hay que comprar urea, ¿no es cierto?, vía estatal para que el Estado lo controle todo. Y los privados, ¿dónde están? También tienen urea. Pero en fin, se ha elegido por lo más complicado, y al final tenemos este mal resultado que tenemos que pagar ahora todos los peruanos, lamentablemente. En fin, ojalá que esto no nos coja mal y que eso no sea un detonante social que provoque problemas más adelante en el país. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Por qué no bajan los precios de los combustibles a nivel local? Si bien es cierto, tenemos ya un petróleo que está por debajo de los $100,
si lo comparamos con los cerca de 114 o 115 en que estuvo en el mes de junio por barril a nivel mundial. Y hemos tenido en su momento también picos importantes de hasta $140, que fue el precio récord hace cerca de 15 años, 14 años, en el 2008. ¿Qué está pasando y por qué no baja el combustible a nivel local? Pues bien, vamos a mirar rápidamente lo que está pasando en este primer cuadro. Y veamos ahí, y eso ya lo hemos dicho antes. Pasa que tenemos un tema tributario que es muy elevado. Recordemos que tenemos IGB, selectivo al consumo, impuesto al rodaje, y eso en cierto modo encarece el precio de las gasolinas a nivel local, de los combustibles en general. En segundo lugar, tenemos una cadena de comercialización que es de por sí muy onerosa y tiene que ver con el manipuleo y transporte del combustible. Y tercero, los costos de refinación y la producción en las refinerías, que también tienen que ser optimizados. Y ahí está, en el segundo cuadro, los precios del crudo como se encontraban hace 14 años, julio del 2008, en $140. El precio más bajo que fue en abril del 2020, que estuvo en $12 en promedio, cuando obviamente la pandemia arrancaba. Y el actual precio de 99,85 centavos, que es un precio que se marcó en la víspera. Entonces, ¿qué ocurre acá? Aparentemente es que, y como siempre pasa, los grifos no están trasladando, ni las refinerías de manera inmediata, sobre todo las refinerías, no trasladan de manera inmediata la rebaja del precio del petróleo a nivel mundial. Quiere decir que se están tomando un tiempito para hacer tal vez una ganancia de este diferencial, ¿no es cierto? Obviamente la excusa perfecta de los grifos es el stock lo tengo todavía a precio elevado, por tanto pues tengo que vender el combustible que he comprado a precio elevado. Y esa excusa ahora se ve también en las refinerías. Las refinerías están aprovechando este momento para tratar de ganar todo lo que puedan, obviamente, con el incremento del precio del crudo. Y la rebaja no la están aplicando de manera inmediata, sino que están tomando unos días después. Y esto afecta finalmente al bolsillo de los ciudadanos. De hecho, y vamos a ver justamente al respecto, de hecho hay una información que tiene que ver con, por ejemplo, esta semana que culmina, Osnermin ha reportado una caída de 5,17% en los precios de paridad de importación de los derivados del petróleo. Pero ni Petroperú ni Repsol, o sea la Pampilla, que son los que refinan e importan combustibles, han trasladado por lo menos hasta la mitad de la semana, esta nueva rebaja en sus precios al por mayor. Y eso obviamente afecta, como hemos dicho hace un momento, a los bolsillos de los ciudadanos. ¿Hay que hacer algo al respecto? Sí. Y se puede hacer algún tipo de manipuleo tal vez en la estructura de los impuestos y también en la parte de comercialización. Ver la forma que esta estructura, esta cadena larga que afecta al precio final, sea en cierto modo aliviada, o que el Estado trate de hablar con los privados, si es que lo va a hacer finalmente, para que haya algún tipo de alivio o que finalmente la población no siente el impacto total del precio del combustible, que está todavía elevado. Si bien es cierto ha bajado un poco en días pasados, todavía se encuentra a niveles bastante altos, considerando que nuevamente tenemos un crudo que está por debajo de los $100 y por tanto las gasolinas deberían estar mucho menos. Por lo menos, creo yo, desde mi punto de vista, galón promedio debería estar en unos 15 soles o 16 soles. Pero en fin, eso ya se verá en los siguientes días conforme se muevan los precios en las pizarras que marcan tanto la Pampilla como Petroperú. Bien, me despido de ustedes, los veo el día lunes temprano como siempre en Pan para Mayo.